De vuelta a tu programa, Hablemos de tu Dolor, hoy con la bendición y la grata presencia del doctor Hugo Serrano, pastor, que ha escrito cerca de 6 libros. El último ha sido un éxito, se han vendido más de 12,000 copias y se utiliza mucho en las universidades, en los departamentos de psicología y consejería. Y él ha estado hablando sobre cómo llegó a la oficina en un primer tiempo, hace 15 años atrás, y luego en este segundo tiempo, cómo estaba todo su cuerpo, su sistema neurofisiológico, lo comprometido que estaba desde el punto de vista de problemas respiratorios, problemas en sus manos, en sus piernas, en su cuerpo. Y cómo para la gloria y la honra del Señor, el Señor ha ido rehabilitando a este varón porque su misión no ha acabado. Dios lleva a la oficina a aquellos que Dios va a sanar. Y esto no quiere decir que usted no pueda ir. Y si usted va, se va a sanar inmediatamente. No. Lo que yo quiero decir es que Dios tiene un momento, una forma de hacer las cosas en forma perfecta para Él glorificarse. Hay personas que van a la oficina y me dicen, ay, yo esperaba sanarme de la noche a la mañana. Eso no es así. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, nos dice la palabra a través de Eclesiastés. De la misma forma nos pasa con el problema cuando tenemos problemas de salud. Tenemos que ir dejando que el Espíritu Santo vaya sanando nuestro cuerpo, vaya sanando sobre todo nuestro corazón. Que en el último análisis muchas personas sufren de múltiples condiciones patológicas y la raíz del problema es precisamente pasados activos negativos, que son los que están provocando que esa persona entre en problemas de dolores de cabeza, problemas visuales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides, problemas respiratorios, problemas de arritmias cardíacas, presiones altas, problemas de úlceras en el estómago, dificultades en el sistema gastrointestinal, síndrome del intestino delgado, síndrome del intestino grueso, problemas a nivel neuromuscular, a nivel esquelético, dolores de espalda baja, problemas vasculares, problemas geniturinarios, en fin, problemas que cuando se viene a tocar la raíz del problema, es cuando se resuelve ese problema. Y de esta forma, yo quiero que le pido al doctor Serrano, porque en el último libro, el capítulo 9, es sobre dolor, sobre las zonas oscuras. Y él, en ese capítulo, toca un momento bien significativo. Hugo, todo el libro es una maravilla. Y la gloria y la honra se la doy al Señor, no te la doy a ti. Pero porque tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para escribir ese libro, que es excelente. Pero ese capítulo 9 me llamó mucho la atención, porque habla de una persona que estuvo presa y que esa persona quiso matarte, porque sí, el dolor era tan tremendo, y cómo el Espíritu Santo te dio la sabiduría para que este hombre pudiera romper con ese dolor del pasado. Este hombre fue un militar y estuvo en Vietnam y allí hicieron cosas atroces. Y este hombre tenía un cargo de conciencia tremendo, se había intentado suicidar varias veces. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Y pues él estaba pegado a una, ya él no hablaba con nadie. Y entonces yo empecé a buscar información de él hasta que conseguí que él había sido cristiano de niño y que su salmo preferido, y lo sabía de memoria, era el Salmo 23. Así que conseguí una maestra de escuela bíblica, etcétera. Conseguí información, y porque los científicos sociales tienen que estar en el campo. Claro que sí. Bueno, pues
para hacer el cuento corto, empecé a tratar con él hasta que él empezó a hablar conmigo. Después de varias veces leerle el Salmo, de varias veces empezó a hablar conmigo y me dijo que estaba dispuesto a hacer un pacto conmigo. Me dijo, si usted me mata, yo le cuento qué fue lo que me pasó. Y yo, figúrate, yo no sé lo que él entendió, pero yo le dije, vamos a empezar y después bregamos con eso. Pero bregar con eso es que él creía que yo iba a cumplir esa parte. Claro. De todas formas, él me contestó de sus experiencias en Vietnam y las cosas atroces que allí pasaron, que no quiero entrar en eso. Y cómo Y que no es fácil. él, ese muchacho bueno de campo, hijo único, imagínate, lo ven fuerte, lo ven inteligente y lo convierte en un boina verde. Wow. Y ese muchacho en Vietnam, olvídate, le dieron unas misiones tremendas. Un día yo le hablé de la Biblia y le marqué una serie de textos en la Biblia. Y recuerdo que me llamaron porque él estaba a gritos, leyendo la Biblia, especialmente aquel texto, ¿verdad? Sobre ser nueva criatura. Y me llamaron a las 11 de la noche que él estaba a gritos en la celda, que eso estaba... Y entonces yo no fui hasta por la mañana y había quedado en el piso desmayado después de gritar toda la noche. Y lo tenían amarrado. Y ahí fue que yo me la jugué fría y le dije, quítenle las camisas de fuerza, que yo voy a hablar con él. Le quitaron las camisas de fuerza y el resto es historia. Él me pudo haber matado. Y él me dice que lo pensó. Pero también escuchó una voz que le dijo, esta es tu última oportunidad. Wow. Y ahí pues se arrodilló, lloré por él, lo abracé, lloramos juntos. Y de ahí para abajo empezó a mejorar. Y hoy en día reside en Puerto Rico, en el campo. Asiste a una iglesia pequeña porque no puede... ¿Sabes? La relación social de él es una relación limitada. Yo le pregunté que por qué no se casaba y me dijo que no quería casarse porque podría hacerle mucho daño a la mujer con la que se casara, porque él vive la vida y eso, que ha ido rehabilitándose. Pero ese pasado activo negativo que estaba en él, que era lo que le estaba produciendo ese dolor tan terrible, porque esos gritos eran gritos de ¿qué? De puro dolor. De puro dolor. Era esa batalla tan tremenda que existía entre él y su espíritu. O sea, era una guerra. O sea, él quiere ser libre, él quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en ese momento, ese dolor, es como el loco de Gadarena, que rompía cadenas y la gente le tenía pánico hasta que llegó el Señor. Y los demonios reconocieron al Hijo de Dios porque dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Ha llegado nuestra hora. Se reconocieron. Y entonces cuando salieron, dice, permítenos meternos a esa manada de cerdos. ¿Qué le dijo? Vayan. Y luego se tiraron por el abismo los cerdos. Te voy a hacer una... que no puedo entrar demasiado mucho en ese caso, aunque él me ha dado autorización firmada para que yo dé el caso de él y lo escriba, etcétera. Pero yo hice unas investigaciones sobre la unidad que él dirigía. Y de 11, 8 se habían suicidado ya. Claro, no lo dudo. No lo dudo porque, mira, cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas, a mí me tocó ser parte
del equipo que trajeron de Bethesda, de Washington, a Puerto Rico, Sí. cuando la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, porque unos cubanos militares se habían secuestrado a unos estudiantes de medicina. Sí. Y ahí trajeron el Surgical Team para trabajar con los heridos. Y yo me acuerdo que cuando el primer día que yo me expuse a ver esos cuerpos, porque una cosa es lo que tú aprendes en teoría, otra cosa es lo que tú ves en práctica, o sea, en la vida real. Sí. Y me impresionó tanto que el primer día, cuando yo estaba en la sala de emergencia recibiendo los cuerpos heridos, ver cuerpos desviscerados, otros sin una mano, otros sin una pierna, o sea, que para mí fue un shock, fue un impacto. Y yo no pude trabajar en ese momento. Me tuve que regresar a mis quarters. Ya el otro día pude bregar con la situación. Pero es tan tremendo. Ahora imagínate una persona, y eso que yo tenía el entrenamiento ya para poder bregar con la situación, y con todo eso fue difícil. Ahora, estas personas, como los Green Berets, que eran personas que estaban, o sea, que los enseñaban a cómo acabar con una unidad él solo. Sí. ¿Ok? Es One Man Battalion. Sí. O sea, esa persona, cuando va al campo, él va a matar, él va a acabar, él va a limpiar el campo para que el grupo de soldados puedan entrar. Así que imagínate cuánta presión tuvo ese muchacho que se crió en el Evangelio, ¿ok? Que conocía la palabra de Dios, que él conocía lo que significa no matarás, que significa no cometerás adulterio, que significa amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Que también sabía de memoria lo que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que conocía el Salmo 23, que lo repetía, que él creció en eso y de momento se ve en una batalla donde él tenía que matar a esta gente, posiblemente despedazarlo para que otros compañeros de guerra regresaran y pudieran pasar por ese lugar donde él tenía que limpiar con su equipo. Y que de esos 8, ya un grupo de ellos se cometió suicidio. Pues ese dolor, que fue lo que le provocó, que yo me imagino que él estaba en montones de medicamentos, porque lamentablemente los psiquiatras lo único que hacen es que, ok, vamos a mantenerlo drogado, vamos a mantenerlo sedado, o sea, pero no bregan con la raíz del problema. Exactamente. Y esa raíz del problema, si no se tocan, si no se trata, pues entonces, hasta que él no vomita, esto es como cuando una persona le cae mal algo al estómago, hasta que no lo vomita, esa persona no está bien. En la parte neuroemocional es igual, hasta que esa parte no se vomita, no se echa fuera. Ese gestalt, se le llama gestalt cuando el trauma es incompleto, que se queda a mitad, hasta que ese ciclo no se cierra, esa persona no va a ser libre. Y eso lo hemos visto en la oficina, con personas con tremendos dolores de cabeza o problemas musculares, etcétera, que han provocado de un pasado activo negativo que nunca se tocó. Fíjate, en la última etapa, recuerdo antes de darlo de alta, en la última etapa que él tuvo, tenía sueños. Y esos sueños me revelaban a mí cómo él estaba en el lado oscuro de su mente. Soñaba que tenía las manos llenas de sangre. Soñaba que él estaba durmiendo en una cama llena de sangre. Soñaba que se caía de la cama, eso es la ansiedad enorme que tenía. Y después se buscaba y estaba en la cama, no se había caído nada. Y tuvimos que bregar con eso. Y el problema con ese tipo de paciente es que no duerme, porque le tiene pánico a cerrar los ojos, porque va a estar haciendo una caravana de recuerdos donde le van a hacer daño. Y por eso, como no puede bregar solo, empieza a desarrollar montones de condiciones de dolor. Eso se parece a muchos de los casos que yo he visto en la oficina de personas adultas que fueron maltratadas, abusadas de niños. Exacto. El problema que tienen ese tipo de personas
es que el fenómeno del inconsciente, el lado oscuro de la mente, le tira esos pensamientos automáticamente. Así es. Automáticamente. Y como no lo sabe bregar, Exactamente. y la persona que lo está tratando, lamentablemente, es una de las cosas que yo he tratado de crear conciencia en los compañeros médicos. No todos son medicinas. Exacto. No todo es cirugía. No todo es terapias. Hay que bregar con la parte neuroemocional. Porque cuando una persona, si tú empiezas a hacer un historial, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, nos decían, usted interrogue al paciente al máximo, que le haga una línea de vida de cómo llegó al lugar de su enfermedad, de su condición. Esa historia, él mismo le va a dar el diagnóstico. Pero hoy en día eso no se hace. Hoy en día yo veo que llegan pacientes a la oficina. Y a los 5 minutos tiene como 20 recetas. Pero mira cosa más tremenda. Llegan a nuestra oficina y yo le digo, venga acá y me traen los estudios radiológicos. Y yo le digo, ¿le explicaron estos estudios? No, el médico cogió, leyó lo que decía y me dio esta receta y ya. Hay pacientes que me llegan con montones de medicamentos. Y yo le digo, pero ¿usted se toma todos estos medicamentos? Sí, pero mire, este hacen interacción entre ellos. Y no es hasta que comenzamos a destetarlo de esos medicamentos, cuando entonces comienza a ver la rehabilitación. Comenzamos a darle la terapia electroneuromedular, porque hemos podido tener pacientes psiquiátricos que una vez entramos a lo que llamamos el master switch, que volvemos a tener una rehabilitación a nivel central. Ese paciente, ese cerebro comienza, esa bioquímica, a reorganizarse, a crear una sincronización, empieza toda esa parte a nivel, una vez la cabeza comienza a mejorar, la periferia comienza a mejorar, pero tiene algo bien positivo, que empieza a tener recuerdos de pasados activos negativos, que cuando los identifica, no solo dejamos ir, ayudamos para que bregue en ese momento, porque si vino, Sí. ¿ok? Es cuestión de agarrarlo para vomitarlo, porque si lo dejamos que se vaya para atrás, va a buscar un lugar más oscuro todavía. Esas son las famosas piedras de la maleta. Es correcto que Porque hay gente que tiene esa maleta arrastrándola por el piso y ya no puede con ella. así es. Porque nadie le ha sacado piedras a esa maleta. Y Pero se le pueden sacar con tratamiento. es correcto, pero ¿cuál es el mejor tratamiento? El escuchar. Exactamente. Fíjate, te voy a contar de un caso rápidamente de una muchacha que el padre mató a la madre delante de la nena, cuando la nena tenía 2 años. Wow. La sangre de la madre le cayó a la nena. Esa muchacha desarrolló una fobia al color rojo. Es una cosa tremenda. Así es. Y cuando iba a una fiestecita o algo, si había 2 o 3 con color rojo en el traje, ella tenía que irse. Ese caso yo lo tuve en mi oficina de Levittown y yo pude bregar con eso. Eso fue una cosa dramática. ¿Y qué tú me dices de esos casos, de esas personas que llegan con dolores de cabeza, con problemas de úlceras en el estómago, con gastritis, Exactamente. con problemas de estreñimiento, con problemas Sí. de dificultad en su relación íntima? El factor problemas- psicológico está mezclado ahí. Y es simplemente porque uno de los casos que también resalta en el libro, de esta señora, doctora, que estaba casada con un dueño de línea de troces. Exacto. Y como una supuesta amiga, oiga, usted tenga cuidado a quien escucha. Esta supuesta amiga comenzó a meterle en la cabeza cosas tan negativas al punto de que la obligó a divorciarse de su esposo, que le era fiel, un hombre recto, un hombre que la amaba, un hombre que la cuidaba, que la protegía, que la respetaba. ¿Me entiendes? ¿Cómo pudiste bregar con el marido? Cuéntame. Bueno, yo traje al marido a la oficina, primero lo traje solo y fue una situación muy difícil porque él estaba lleno de dolor, pero logré que viniera 2 veces más y la tercera vez
porque siempre hay auxilio divino. Si Amén. el que deja a Dios fuera de sus cálculos no sabe contar, logré que me diera la oportunidad de reunirlos. Y una vez le di la oportunidad de reunirlos, ella le pidió perdón y empezó a llorar y él se dio cuenta que estaba arrepentida y fue y la abrazó y le dijo, mi amor, no llores, vamos a volver. Fíjate, Hugo, y él se dio cuenta que era esa amiga que supuestamente era una amiga de toda la vida. Sí. Ok, la que le destruyó el matrimonio porque ella estaba destruida. Bueno, dice él que esa mujer salía de la casa y su esposa no quería acostarse con él. O sea que él se daba cuenta que era cuando estaba ella. O sea, que era un demonio. Un demonio. Ok, Sí. porque hay gente, aunque usted no lo crea, o sea, los demonios existen. Sí. De hecho, Pablo dijo bien claro en el libro de Efesios, dijo que no peleamos, no es contra carne ni sangre, Exactamente. ¿ok? Sino contra huestes, potestades, principados, espíritus de las tinieblas, espíritus de maldad, dice, de maldad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si usted, como muy bien acabas de decir, si usted deja a Cristo fuera de su contabilidad, créame que usted se va a arruinar. Sí. Va a arruinarse espiritualmente, se va a arruinar emocionalmente, se va a arruinar físicamente y se va a arruinar financieramente. Exacto. Porque el enemigo vino a tres cosas. Vino primero a robarle. Una vez le roba, lo destruye. Y una vez lo destruye, lo mata. Exactamente. Por lo tanto, usted tiene que apegarse a Cristo, que vino a dar vida y vida en abundancia. Y qué bueno que Dios tiene seres humanos, o mejor dicho, guerreros de Él, porque somos guerreros del Señor, somos siervos. No hay mejor título, Hugo, que ser siervo de Dios. Fantástico. O sea, no es que sea pastor, o sea apóstol, o sea evangelista, o sea profeta, o sea maestro. Pero si usted tiene esos títulos y no es siervo, lo que tiene es conocimiento. Exacto. No tiene más nada. Y ahí es donde la palabra nos ayuda a que podamos ayudar en el nombre del Señor a aquellas personas que están en dolor. Dolores físicos, dolores espirituales, dolores emocionales. Pero si usted le da la oportunidad a Dios, créame, que Dios va a actuar, porque Él está constantemente en la misión, en el propósito, en su voluntad agradable y perfecta de que usted sea sano, espiritualmente, emocionalmente, físicamente y financieramente. Por lo tanto, déle una oportunidad a Dios. No es a la iglesia que usted vaya, porque nada de eso es Dios. Dios es. Por lo tanto, créale a Dios. Hugo, no sabes la bendición, el privilegio de parte de Dios que estés aquí con nosotros. Ha sido un honor para mí, de verdad que sí. El honor ha sido nuestro compartiendo tu testimonio de cómo llegaste a la oficina y de tus experiencias. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que quisieran saber cómo conseguir ese libro que se llama Intervención pastoral en situaciones de crisis. Ese libro está totalmente agotado. ¿Y cómo lo pueden conseguir? Pero entonces? pueden llamarme a la oficina 787-608-5664, que es mi teléfono privado. Nos ponemos de acuerdo y me quedan como 600 libros de esa tirada enorme. 12,000 y pico se han vendido ya. 12.524 es el último número que tengo oficial y ya me dieron la certificación de bestseller. Pues nada, vamos a que nuestro público, mire, no se pierda de leer ese libro. Yo le garantizo que una vez usted lea ese libro, su vida va a cambiar. Y puede usted pasárselo a otra persona, porque esa es la voluntad de Hugo, de que no solamente usted se quede, sino que lo comparta. Porque cuando usted comparte el pan se multiplica. Amén, amén. Y eso es una realidad. Eran 5 panes, 2 peces. Y se repartió a más de 20,000 personas. Porque eran 5,000,
hombres sin contar mujeres y niños. Y los agruparon. Y ellos partían y seguían partiendo ese pan. Que ese pan no solamente aliviaba su hambre, sino aliviaba su necesidad, su liberación. Porque el que tiene hambre está angustiado, pero tan pronto come, es completamente libre de esa angustia. Amén. Así que será hasta nuestro próximo programa cuando estaremos una vez más en este tu programa, Hablemos de tu dolor, para la gloria y la honra de Dios. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Buenas noches, Hugo, buenas noches. Dios te bendiga.